acompañarnos en este live especial de After Geoscientifics. Muchísimas gracias, Cindy. Es un placer conectarme con todos los oyentes, sean de la franja horaria que estén, ¿sabes? Porque hoy en día, ¿sabes? En esta pandemia que vivimos, pues te tienes que conectar a cualquier hora. Pero Pablo, para quienes no te conocen y se están uniendo a nuestro live, ¿quién es Pablo González? Que nosotros te pintamos como doctor en geodesia y geofísica con especialidad en volcanología. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, de qué estudiaste o qué hiciste, dónde trabajas, qué es lo que haces, qué es el Gracias. Teide. El Teide sí lo tengo aquí cerquita. Bueno, yo soy originalmente también de Tenerife, ¿sabes? Nací aquí, me crié, pero para estudiar geología, que es lo que me licencié, tuve que ir a la Universidad de Granada en el sur de España. Y posteriormente hice un intercambio académico con Alemania, con Berlín, que sé Ujú. que también tienes pasado por allí. Y descubrí más la parte geofísica, ¿sabes? Entonces me di más cuenta que me gustaba mucho la geofísica. Ujú. Tuve acceso a revistas científicas que no conocía, que no sabía que la ciencia se publicaba en revistas. Y vi unas imágenes muy curiosas y con colores muy brillantes, ¿sabes? De Islandia en particular, Ya. de la primera vez que se detectaba la separación de las placas y se detectaba con imágenes por satélite. Ujú. Les digo, mira, esto me gusta, ¿sabes? Vamos a ver si hay alguna manera de especializarse, de saber más sobre estos procesos y cómo se puede medir milímetros por año, ¿sabes? Esas velocidades. Y conseguí encontrar un máster en Madrid en geodesia Ujú. y a partir de ahí pues hacer un doctorado en geodesia y aprender mucho sobre técnicas de control de deformación del terreno y en particular pues aplicado a peligrosidad de diferentes fenómenos Sí, geológicos, ¿sabes? Ya sea claro, terremotos, volcanes, etcétera. claro. Posteriormente pasé por Western Ontario, donde estás ahora. Finalmente, pues nada, un paso de unos 6 años aproximadamente por el Reino Unido y finalmente he recalado en un instituto de investigación en Ujú. Tenerife, volviendo a mis orígenes. Muy Y me bien. dedico principalmente a la volcanología ahora. Claro. Pablo es investigador en geodinámica en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, ¿no? Para los que no conocen, digamos, de dónde estamos hablando, Tenerife está en las Islas Canarias, ¿no? Así que, y tiene unos volcanes maravillosos allí, el Teide y el Hierro. Sí, Canarias Sí. tiene una magnífica geodiversidad. Así que, Verdad que es una zona volcánica que es de intraplaca. Eh, ujú. Estamos a unos 2.000 kilómetros aproximadamente, de 1.500 kilómetros del contacto de placa entre Eurasia y la placa de Nubia Ya. africana. Entonces, pues sí, es un hotspot, un punto caliente. La gran diferencia con otras zonas intraplacas es que los volcanes o la zona generadora de magmas de Ujú. Canarias es capaz de diferenciar en términos que tienen mucho sílice de la serie Claro, alcalina. Entonces ya. tenemos un volcanismo bastante explosivo para ser zonas que dirías, no, es un punto caliente, solo tiene volcanismo basáltico como Hawái. Expliquémosle un poco a la gente que nos puede estar escuchando y que no tiene un trasfondo geológico, ¿ya? Que no son estudiantes de geología ni que, digamos, trabajan con volcanes. Señalemos al tiro que el magma es la roca esta fundida que está, cierto, debajo de la corteza en nuestro planeta, y este magma, una vez que sale a la superficie, le llamamos lava, ¿cierto? Exacto. Entonces, magma o lava, de repente lo vamos a hablar indiferentemente, pero tiene esa diferencia. Uno está debajo y el otro está arriba. ¿Cuándo le llamamos que son lavas o magmas máficos, riolíticos, andesíticos? Qué sé yo, con estas definiciones, ¿cierto? Que a los geólogos les encanta tener
todas estas definiciones. La diferencia es la cantidad del sílice, ¿cierto? Que hace que sean más explosivos y efusivos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, lo que tenemos que darnos cuenta es que los magmas se generan a partir de la fusión parcial de principalmente de rocas del manto. Es verdad que hay también fusión parcial de la corteza, pero es en menor medida y se le suele Mm, llamar contaminación. En principio, aunque hay magmas muy variados, tenemos que tener en cuenta de que su composición química es muy parecida. Dominan mucho 8 elementos mayores y ujú, principalmente mucho más del 60% de la composición de cualquier magma viene dado por el sílice, el silicio y el oxígeno, ¿no? claro, En forma de claro. sílice. Entonces estamos hablando de magmas que pueden ir desde unos 45% de óxidos de sílice hasta unos 60, 70, 80%, que serían unas composiciones más riolíticas o fonolíticas, dependiendo de la De la serie serie de donde rocas. están. Porque de la gente que nos escribió en las preguntas, nos hicieron una pregunta, ¿qué es una erupción riolítica? O sea, básicamente una erupción es cuando sale el magma, ¿cierto? Y expulsa lava. Y riolítica, o el apellido que le pongamos es dependiendo de este tipo de roca que estamos teniendo. Ujú, Probablemente esta pregunta de la erupción riolítica, ¿cierto? Porque son más, con más sílice, ¿cierto? Y por muchísimo. lo tanto son más explosivos porque son menos fluidos, qué sé yo, etcétera. Yo creo que esta persona, no tengo el nombre lamentablemente, se estaba refiriendo probablemente a alguna de las erupciones que tenemos en el Nevado de Chillán, Sí. que es Nevado. un volcán chileno que tú, digamos, conoces, ¿cierto? Que un cordón, y que tiene este domo que empieza a crecer y de repente se desarma y deja ahí esos pulsos maravillosos. Entonces, cuéntanos un poco qué podemos esperar de estas erupciones riolíticas de repente. Hombre, las erupciones riolíticas en particular y desde el punto de vista de la ciencia moderna y que lo que se está investigando hoy en día, tienen una paradoja. Todo el mundo habla de que las riolitas tienen alto sílice y como tienen alto sílice tienen alta viscosidad. En Mm, principio, partiendo de esa premisa, tú no esperarías o no se esperaría que hubieran erupciones efusivas de materiales riolíticos, sino ah, que debido a su altísima viscosidad fueran mayoritariamente explosivas. Que es el tema, y me imagino que la pregunta iba por ese sentido, es cómo podemos tener erupciones riolíticas efusivas, como el cordón ah, Caullé, nevados de Chillán o incluso las primeras fases de Chaitén, todas ellas en Chile, claro. ¿no? Resulta que los magmas, ¿sabes? No son simplemente, son materiales extremadamente complejos, ¿sabes? Mm, Se componen de 3 fases, sólidos, líquidos y y gases, gases. y su viscosidad no es que sea un parámetro constante, depende de la tasa de deformación a la que está sometido el magma. Ujú, Y si fluye suficientemente a velocidades suficientemente bajas, es capaz de fluir. Y si vale. sube o se ejerce mucha más cizalla, Ujú. esfuerzos de corte, ¿Estos es de capaz corte? de fragmentarse muchísimo más Ajá, y eso generar las explosiones. O sea, no claro. solamente la composición química dicta la explosividad de las erupciones. Y estamos hablando de explosividad y de efusividad. Esta efusividad, ¿cierto? Es como cuando tú bien dices que la lava fluye. La lava que hemos visto que fluye maravillosa, o al menos yo estoy fascinada con lo maravillosa que fluye, con los videos ahí que tienen que seguir a Björn B. Steinbeck, con 2K al final. De ahí lo vamos a poner después en el Facebook, en donde sea. En Instagram tiene unos drones y unos videos maravillosos de la erupción del volcán en Islandia, que voy a hacer mi mejor esfuerzo por pronunciarlo. Fagradalsfjall. No sé, a ver si tú lo dices Yo, mejor que yo.
Yo también quiero decirle a la audiencia de que lo grabe porque solo voy a intentarlo una vez también. Vamos, vamos. Fagradalsfjall. Bien, bien. Bueno, tenemos una amiga Islandesa. islandesa a la que le podremos preguntar después y le vamos a pedir ahí el audio y lo cortamos y lo pegamos. Hablemos de Bueno, la erupción de la hablemos. península de Reykjanes. Más fácil. Eso, Reykjanes es mucho más fácil de decir, la península de Reykjanes, donde está ahí arriba Reykjavik. Y aquí tenemos nuestro maravilloso volcán que no lo vamos a mencionar en este minuto porque aquel, Es una erupción como de fantasía, de ¿sabes? Tiene de fantasía. todo, ¿sabes? Tiene de todo, una crisis sismovolcánica muy intensa con terremotos de gran magnitud, mayor Claro. residuo, inflación, migración de la sismicidad. Eh, 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 Podemos hablar todo el tiempo que... De hecho, bueno, una de las personas que hizo una pregunta dice que es una erupción volcánica. El cine ya me programó para pensar en explosiones. Bueno, Y no solamente, finalmente, no evidentemente, solamente. tenemos que pensar en una fractura. En realidad la Ujú, fractura se crea por un fluido a altas presiones ujú. que abre su propia fractura y a través de esa fractura, conducto cilíndrico o alargado, emite y esa fractura corta la superficie y emite material magmático. No, Sea claro, explosivo o no, ya es secundario al hecho de categorizarlo como erupción. Erupción es simplemente material magmático que alcanza la superficie a través de un conducto. perfecto. Súper. Y entonces hablemos un poco de esta erupción que está pasando en la península de Reykjanes, en Islandia. Partió avisando, ¿no? Ahí a lo mejor este video de YouTube que colgaste en Twitter, que por último, por cierto, puedes seguir a Pablo en Twitter. Tu handler es Pablo J barra baja González. Pablo J barra baja González. Era, Así lo que, creé antes de pensar en que Twitter tenía el límite de caracteres. bueno. Tú colgaste un video, ¿cierto?, de que los volcanes como que avisaban, ¿no? Y Eh, esta misma semana, yendo al trabajo por la mañana, pongo una emisora de radio, una estación que, que es muy variada en su programación, ¿no? Y ponen a artistas indie. Y ujú, un artista justamente estaban pinchando una canción sobre que el título es Los volcanes avisan, ¿no? claro. Y Bueno, tiene un segundo sentido. No habla exclusivamente de volcanes, pero me pareció muy curioso porque ya teníamos concertada la entrevista y claro. el live y digo, mira, esta es una forma genial para introducir el hecho de si los volcanes siempre tienen precursores o no los tienen y por qué unas veces Ujú, los tienen y por qué otras no. Y claro. es verdad, ¿sabes? Es decir, tenemos de todos tipos, ¿sabes? Es decir, específicamente ahora estamos hablando de Islandia, una Ujú. erupción con una serie previa o una serie de cantidad de precursores bastante largos, ¿sabes? Bastante larga, sí. Más de 1000 Desde, años. desde casi diciembre del 2019 hasta marzo del 2021, que hubo varios, bueno, un enjambre sísmico, que ya tuvimos un especial de los enjambres, y claro, y después de este enjambre ya estábamos como un poco atentos, ¿no? Al Sí. menos los geocientistas estábamos un poco atentos de qué va a pasar con estos sismitos. Pero contrasta con otras erupciones, como la del Niragongo reciente, Ujú, hasta donde los instrumentos eran sensibles a la detección, no observaron precursores significativos. Un claro, comportamiento que es muy diferente a la erupción del 2008 del 2002 del Niragongo, que del sí 2002. tuvo precursores. ¿Verdad? Es decir, el estado tensional del volcán, la historia previa de intrusiones y erupciones dicta mucho de esta variabilidad. Claro. Bueno, nos vamos a pasar entonces de Islandia, ¿cierto? Vamos aquí a bajar a donde está el Nirabongo. Vamos a ver qué es que me...
una de las cosas que también es como un mito, y que dado que estamos hablando de los precursores sí o no, Claro, tenemos que tener en cuenta que hay estudios de hace 4 o 5 años recientes en los que se ha hecho una revisión crítica de sí o no las ujú, erupciones volcánicas se han pronosticado acertadamente, porque existe, claro, digamos, hasta extendido el mito de que las erupciones siempre dan señales, avisan, ¿no? No son como los terremotos. claro, Pues esto realmente no es así. Es decir, los estudios estadísticos sobre éxito de predicción de erupciones mm, eh, indican que no más de un 40% de las erupciones se ha podido predecir con un cierto grado que grado pudiese de, decir claro, de éxito. claro, Y en claro, ese caso, realmente, solo el 19% fueron realmente predichas o pronosticadas específicamente en una ventana temporal aceptable para la mm, toma de decisiones. Hay claro. mucho por hacer todavía. Es súper importante porque, claro, siempre decimos que las erupciones en el fondo tenemos mejores mecanismos, ¿cierto?, para poder conocer cuándo viene una erupción y poder avisar con tiempo y no hace un terremoto. Finalmente. El terremoto viene y ya. Y si es que te toca con precursores, porque incluso si te toca con precursores, tú no sabes tampoco cuándo va a venir uno grande, solamente puedes decir, ah, mira, puede ser que no, entonces tampoco se sabe. Pero con las erupciones es cierto, o sea, hay erupciones que a veces avisan un poco más, ¿cierto? Como el de Islandia, eh, que el aviso es bien largo, pues entonces podemos entrar como en el juego de Pedrito y el Lobo, de decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar esto haciendo sismicidad, ¿cierto? Antes de que rompa. Y luego ahora, por ejemplo, el Niragongo, que dio erupción así casi que sin aviso. El Miramongo e Islandia están los dos en una zona de rift, o sea, en un borde divergente que llamamos, ¿cierto? Están las placas separándose. La diferencia es que Islandia, donde se está separando la placa de Eurasia, ¿cierto? La de Europa con la del Atlántico. Ujú. Y por eso Islandia está allí y por eso tiene tanto volcanismo. Pero en África uno dice, oye, pero este volcán sigue en la mitad de África. Bueno, y tenemos la zona que se llama el Rift Africano, ¿cierto? Que es una zona que, digamos, no es que están las placas, ¿cierto? Ya al tiro marcaditas, ¿cierto? Separándose, sino que esto como que parece ser una zona que está allí, que constantemente, o sea, no sé si constantemente, pero la historia dice que Madagascar también era antes un pedacito, ¿cierto?, de África. Bueno, el Rift del este africano es el paradigma o el ejemplo más extenso y grande del planeta de- de rotura litosférica de placas, ¿no? Ujú, Esta rotura de la litosfera no se produce igual a lo largo de todo el contacto futuro de la placa, ¿no? Tenemos que recordar que la placa, digamos, en el pasado se identificaba solo África, pero en realidad África está formada de dos subplacas que no están completamente separadas, claro. aunque sí tienen bastante movimiento independiente, ¿no? Que sería la placa de Somalia, que sería al Ajá, oeste del sí, Rift, sí, y la placa de Nubia al este. Entonces, claro. la tasa de separación de ese rift es mucho más grande al norte, en el Triángulo de Afar, y va decayendo hacia el sur, de tal punto de que en lugares donde la tasa de separación es más rápida, también hay mayor cantidad de volcanismo. Entonces, Claro. hacia el sur vamos a tener un gradiente en el que cada vez hay menos volcanismo porque la rotura litosférica es más joven. Solo hasta Ujú, que madura suficiente la ruptura litosférica, el magma puede empezar a dominar el proceso de separación. Y él perfecto. tiene varias ramas, tiene una Mm, rama occidental y una rama oriental, y en la rama oh, occidental bueno, sí, está el volcán Niragongo. Y
y es uno de los volcanes más peligrosos del planeta debido a que, bueno, es muy activo y Mm, tiene unas lavas, un magma a alta temperatura que forma un lago de lava y ese lago de lava, eh, pues a través de fisuras en el subsuelo, es capaz de entrar en erupción con altas tasas de fusión y producen lavas que viajan rápidamente a lo claro. largo del ambiente del Y, volcán. y ese era el problema que había con la ciudad de Goma, ¿no? Que está aquí cerca del volcán. Vamos a ver si me ayuda ahí el internet. Aquí tenemos el volcán Hablando que el y Niragongo está situado en la República Democrática del Congo, Democrática del Congo. uno de los países más complejos socioeconómicamente del Claro. mundo y políticamente del mundo, al que una guerra eh, casi enquistada de 30 a Mm. 40 años se une esta peligrosidad geológica. La pregunta es, ¿qué pasa con el Observatorio Volcanológico del Congo? Hombre, vamos a hablar veo como dos aspectos muy importantes que Mm, tocar, ¿no? Uno es el aspecto político o económico de la situación y otro es, quiero dejar muy claro que esta erupción es muy difícil que se hubiera podido prever sí. con mucha antelación Mm, debido a la falta de precursores. Estamos hablando de que aunque es verdad que la situación del Observatorio Volcanológico de Goma no es ideal, sí existe cierta instrumentación, tal punto de que si se hubiera habido precursores se hubieran detectado. Esta erupción comenzó solamente con, eh, solo se expresó cuando empezó a propagarse la fisura que terminó siendo por donde salió la lava, ¿no? vale. Tal punto que desde el punto de vista de la gestión, estamos Mm, hablando de organizar una respuesta desde que te das cuenta de que va a haber una fisura y está empezando a entrar en erupción el volcán, a que llegase a impactar a la población de escasamente 2 o 3, 4 horas, 6 horas a lo máximo. ya. Ese tiempo de respuesta, incluso en países con muchísimas menos complejidades socioeconómicas como tiene Mm, la República del Congo, l- tendrían muchísimos problemas para reaccionar. Mm. Y ya. ahora, hablemos de la situación del Volcanológico de Goma. Mm, Evidentemente tienen bastantes buenos expertos para lo que es África. Es realmente bastante diligente, llevan muchos años, es uno de los observatorios más longevos de África, debido a exactamente de la gran actividad del Nyamulajira y del Niágara-Congo, pero desgraciadamente viven en una zona que es muy compleja, donde mm, hay muchas necesidades, están en guerra mm, desafortunadamente han surgido alegaciones de que ha habido desvío de fondos en el programa del Banco Mundial que apoyaba la financiación de llevar a cabo la mm, vigilancia volcánica. Esas alegaciones están bajo estudio y debido a que las normas del Banco Mundial fuerzan a que si se abre una investigación, se para la financiación. No se ha mm, demostrado que haya habido malversación, pero sí han claro. habido acusaciones y esa requiere de una investigación que tendrá o no, acabará descubriendo si hubo o no hubo y se podrán tomar las decisiones no solo de la parada temporal, que Ujú, desgraciadamente ocurrió meses antes de esta erupción, claro. y a lo mejor sin consecuencias de, se descubre, se depuran las responsabilidades y se Mm, reimplementa el programa de apoyo. Es verdad que claro. la República Democrática del Congo debería de hacer más por apoyar a sus científicos, pero estamos hablando Pero de que es unas prioridades sobre unas situaciones muy complejas. muy complejas, claro, claro. Querría decir que estamos hablando de que Goma es como uno de los únicos lugares seguros Mm, en esta región del Kivu claro. Norte. Estamos hablando de 650.000 personas que viven ahí hacinadas en un lugar sin alcantarillado,
debido a que vivir fuera de Goma es extremadamente peligroso, siendo mujer o siendo niño, porque Mm, te reclutarían para o trabajar en minas ilegales o para como niño soldado o muchísimas peores cosas, ¿sabes? claro. Bueno, ciertamente ahí Las críticas, o sea, lo que quiero decir es que las críticas a la República Democrática del Goma, al Observatorio Volcanológico de Goma, hay que ponerlas con muchísimo hay cuidado, que, porque sí, con muchísimo cuidado, exacto. o sea, nosotros a lo mejor discutimos o hablamos desde una perspectiva de la geología, de la geofísica, de la gente que está interesada en la volcanología. Ahora, tú tienes que tener una perspectiva amplia sobre cómo Ya, reservar o distribuir los recursos que normalmente son de origen público, ¿no? claro, Hay muy claro. poca inversión privada. Y tienes que tener en cuenta el nivel de monitorización de los volcanes para llegar a un nivel muy alto, requiere de muchísimo esfuerzo económico. Incluso así, la tasa de éxito en volcanes intensamente monitorizados no es del 100%. Entonces, Mm, desde el punto de vista claro, de un político, de un gestor, dice, si yo pongo un cierto nivel y garantizo un cierto nivel, tengo el mínimo necesario, porque ya a partir de ahí, incrementar la inversión para ganar en una previsión del comportamiento del volcán X de tanto por ciento no me compensa económicamente y tengo otras prioridades. claro. Lo que debemos hacer no es solamente depender exclusivamente del aparato de la monitorización paramétrica. Tenemos que Ujú, avanzar muchísimo más en el conocimiento de los volcanes y qué es lo que hace que entren en erupción, porque tal vez así sea como obtendremos unos sistemas de vigilancia que son mucho más certeros y que a lo mejor no necesiten tantos recursos. ujú, Puede que claro, sí, puede que no, pero como no conocemos realmente cómo se comportan los volcanes, se ve que no podemos poner solo instrumentos. Tenemos que claro. instrumentos e investigación, mucha más investigación básica. Dentro de las preguntas que nos hace la gente en las cajitas estas de Instagram, ¿cierto? Eh, una de las preguntas es, ¿cuáles son los principales factores externos que influyen en la ocurrencia de la erupción? Porque sabemos que, claro, interno estamos hablando de las presiones, de si viene un magma, de que si tiene más gases, menos gases. Dentro de eso mismo, por ejemplo, hay volcanes que se duermen, ¿sí? Y algunos que se duermen definitivamente, o sea, ya extintos, ¿no? Eh, ¿qué cosas hacen que pueda un volcán hacer erupción, ¿cierto? Que podamos a lo mejor estar más atentos en el caso de... Yo me sé algunas respuestas, pero quiero Sí, que claro. las tires tú. Hombre, yo creo que cualquier respuesta que improvise aquí será incompleta, es decir, no será Siempre, todo un esto no es una clase análisis. que está preparada, nada. El fenómeno del que se habla más del disparo, ¿no? El Ujú. triggering, El ¿no? Del trigger. disparo de erupciones, suele ser el paso de ondas sísmicas de gran amplitud. ¿Por qué? Ya. Porque pueden producir una respuesta en las Ujú. burbujas o gases o la composición, perdón, el estado físico-químico de reservorios magmáticos. A partir de ahí, ya otros efectos, si existen, suelen Mm. tener escalas temporales que son más difíciles de achacar a una erupción en concreto. Ya. Y en lo que se basan las modulaciones externas de la actividad volcánica vienen a ser estudiadas en periodos geológicos más amplios. En particular en Ya. Chile, para la audiencia, se habla Mm. muchísimo del fenómeno de la glaciación y de glaciación Mm. de los Andes, ¿no? Sí. En periodos de glaciación y deglaciación, lo que puede ocurrir es que se produzca mayor denudación, mayor descarga Descarga. cortical y mayor producción de fundido magmático bajo los sistemas magmáticos. Ujú. Entonces, Mira, tienes momentos con más erupciones estadísticamente, más frecuentes o menos, dependiendo de la productividad del manto que está bajo tu volcán. claro.
Oye, hablando de, quiero devolverme un poco a lo que estábamos hablando de los sistemas de alerta, ¿cierto? El monitoreo y todo. Carlos Castillo pregunta por Facebook, de los que están viendo en este minuto, ¿cómo sería el sistema de alerta de erupciones ideal? Maravilloso, así como no tienes ningún problema político, no te falta ningún centavo, ¿cómo sería? Imagínate, qué maravilloso. Bueno, en realidad tengo que hacer una digresión más amplia, ¿no? Es decir, la forma ideal, lo Mm, que al final de la década de los volcanes, de 1990 al año 2000, existió un informe de la ONU, de mm, las Naciones Unidas, que sugería a todos los países implementar un programa para reducción del riesgo volcánico que fuera efectivo. Y se basaba en tres aspectos. Uno, la mejora de los mapas de peligrosidad volcánica, de todos ujú, tipos, ¿sabes? Caída de cenizas, lava, etc. Reforzar el sistema de vigilancia volcánico y invertir mucho en educación a la población que vive bajo los volcanes. Vale, claro. centrémonos a lo mejor en el monitoreo. El monitoreo, básicamente en el pasado se hablaba de tres patas fundamentales, que Mm, eran la geoquímica, la geofísica y la bioquímica. geología. Pero hoy en día tenemos muchísima más variedad que en Mm. el pasado. Tenemos cámaras térmicas, drones, ¿sabes? Muchos, vigilancia Satélite. satelital que no estaba tan desarrollada en el pasado. Claro, Entonces, claro. ahora mismo podríamos hablar que lo que queremos es controlar parámetros físicos y parámetros químicos del Mm, volcán de forma genérica, ya ujú, sea con satélites, espectrometría, con muestreo de campo, ir a fumarolas, ¿sabes? Idealmente tienes que tener cuantos más parámetros controlados mejor porque estamos hablando de un sistema multiescala y multifísico. Es decir, mm, por eso es tan complicado solo depender de un parámetro. Por eso tantas veces nos falla la mm. predicción si solo miramos a los sismos, si solo Claro. miramos a la geoquímica. Por eso, todos los que estén considerando el estudio de los volcanes, ¿cierto? La volcanología como tal es súper, súper amplia. Ustedes pueden llegar a trabajar, digamos, con volcanes desde muchísimas, muchísimas aristas. No se cierren solo que geología o solo geofísica. Pueden llegar desde la física, desde la química, la biología, la Ya, gente que ya. estudia los Esencial. estos como los Cindy, animalitos que crecen debajo de donde sale todo este azufre, es Cindy, increíble, es esencial también las humanidades. Necesitamos a súper. muchísimos Me más falta esa pata, sí. científicos sociales, antropólogos y sociólogos que sean capaces de entender cómo nos olvidamos de las erupciones y cómo ¿Cierto? podemos hacer que no se olviden, cómo podemos tener a la población mucho mejor educada. Claro, claro, porque al igual que con los terremotos, pasa el boom, ¿cierto? Pasa, digamos, la moda de este asunto y listo, como que aquí no ha pasado nada. Y una cosa que hemos estado perdiendo mucho es la historia oral. Antes todas estas cosas, las erupciones, los terremotos, todas estas historias las contábamos de los abuelitos, ¿cierto? De los nietos, de los hijos y las íbamos pasando de manera oral en esto. Y ¿cómo se llama? Y ahora eso lo hemos perdido. Entonces, estamos muy metidos en el internet, en todo, y dice, bueno, pues está todo allí. No, po, porque está No, allí, pero nadie estamos, te lo dice. Cindy, estamos mejor documentados, es verdad, ahora, Sí, pero es verdad que existe pero tal vez un trabajo histórico, ya sea oral o en documentos perdidos en algún registro eclesial o un registro civil, de algunos aspectos que hay que interpretar, puesto que nuestro periodo de observación es muy corto para claro, el ciclo eruptivo de ciclo los volcanes. eruptivo. Estamos hablando de muchos volcanes que se pasan cientos de años o miles de años Mm, durmiendo, que es el tiempo que necesitan estos sistemas transcorticales, es decir, un mito que tiene el pasado es que las cámaras magmáticas
bueno, no me gusta hablar de cámaras magmáticas, pero que son Pero, cavidades rellenas claro. de fundido, cuando la perspectiva moderna es que estamos hablando de regiones en las que Mm, existe prácticamente material sólido, pero con pequeñas fracciones de fundido entre los granos de los cristales. claro, el Tal forma famoso que MASH, Mosh, que el si MASH. se dan las condiciones correctas, que no las conocemos exactamente cuáles son capaces de movilizarse Mm, y concentrar espacialmente suficiente fundido como para que tenga suficiente flotabilidad y comenzar su viaje de su ascenso viaje. hacia la superficie. Súper entretenido. Eso ahí, pucha, también un montón. Mira, yo creo que podríamos estar horas y horas de horas hablando con esto, así que nos quedan unos minutos. Sí, Pero hablemos un poco de, mira, aquí tienen un par de preguntas súper interesantes que salieron. Bueno, vimos que todavía no hablamos, incluso podríamos tratar de meterlo ahí entre medio, junto con lo que estamos hablando acá. La erupción de la Soufrière, vamos a tratar ahí de ponerle el mejor francés. Pero yo me desayuné con esta historia porque, claro, lo había visto siempre como la Sofía en Montserrat, pero hay otra Sofía en San Vicente, que está al otro lado, que está en la isla de San Vicente y nos vamos a mover aquí. Voy a poner mi super mapita. Nos vamos a pasar del Miragongo. Aquí nos vamos a pasar del Miragongo, nos vamos a ir para afuera en la vida y vamos a otra, irnos. otra erupción que dio hasta cierto punto pocos precursores, es decir, la parte También, intensa de la erupción sí dio precursores, pero el comienzo de la erupción fue efusiva y mm, careció completamente de sismicidad. La gente se dio imagina. cuenta de que había un domo cuando visitaron el cráter. Yo, de hecho, por ejemplo, acá quiero poner la foto de... ay, ¿dónde la dejé? Me parece que era sufrir. Aquí está. Y no, parece que está acá al lado. ¿Dónde la dejé? Ah, pucha, había una foto, parece que era en el Ace Activity. Ah, aquí está, aquí está. Observen, por favor, allí, cuando fueron a sacar la foto, aquí, Sí, el 2000, este es del diciembre del sí. 2020. Y vieron ahí que estaba ese domito ahí creciendo, tranquilito, ¿ah? Sin hacerle nada a nadie todavía. Y Pero evolucionó sí, durante los siguientes 3 meses de tal punto de que llegó a las condiciones de cambio de fusivo a tremendamente explosivo. claro, Pero claro. afortunadamente esta es una historia de éxito. Hay que decirlo Sí. que los investigadores de responsables de la vigilancia de San Vicente, pues Mm, hay que hacerle chapó porque lo hicieron fenomenal. sí, Dieron, lograron evacuar a la gente se rápidamente. dieron cuenta correctamente el 8 de abril que la sismicidad había cambiado de carácter y de frecuencia y les dio tiempo suficiente para dar la orden de evacuación. Excelente. Oye, y hay imágenes de la erupción esta de la Soufrière en San Vicente, donde vemos que está todo cubierto sí, de un gris que es puro ash, pura ceniza volcánica. Y una de las preguntas que nos hicieron en el Instagram era ¿cuáles son los riesgos para la salud humana y para la biodiversidad considerando las erupciones volcánicas? Ahí tenemos varias cosas, porque así como un riesgo a la salud humana y animal también, digamos, todos los seres vivos que respiran, es el hecho de que la ceniza volcánica en realidad no es la ceniza que uno ve saliendo de la fogata, así como, como el papelito, como el polvillo. No, la ceniza volcánica es prácticamente, como diríamos, vidrio molido. Es vidrio, por así decirlo, porque es sílice, Concretamente, es com- es muy, muy pequeño, pero cuando ingresa, ¿cierto?, a las fosas nasales con la mucosa, se engancha y con la misma humedad del cuerpo hace como una pasta, al final como que te deja concreto en los pulmones. Entonces, el riesgo principal en las erupciones volcánicas con las caídas de ceniza es
es todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. Sí, además es un material muy abrasivo, entonces es capaz de hacer laceraciones en el sistema Mm, respiratorio, dificultarlo, evidentemente, cuántas claro, personas en tu entorno tienen problemas respiratorios. Estamos hablando de unas complicaciones bastante serias. sí, Y es sí. una cosa, la ceniza volcánica, que no se va de un día para otro. Está para No, quedarse. Tarda mucho tiempo en adaptarse la población a esas condiciones y es algo de los impactos más duraderos. Yo siempre considero que no se presta suficiente atención al riesgo sísmico asociado a los volcanes y también las cenizas. Esos son tal vez los dos aspectos que más pueden impactar a más personas en torno a los volcanes. claro. El pánico asociado a la sismicidad y Mm, en el caso de que haya cenizas, el gran esfuerzo que supone adaptarse a vivir, a limpiarlo, a los recursos que necesitas para lograr tener un entorno libre de ese polvo que estará constantemente dificultando tu respiración durante meses. durante meses, ciertamente. Ah, y Oye, me comentabas sobre la biodiversidad. Eh, sí, bueno, siempre hablamos de los volcanes como un elemento destructivo, pero también es un elemento fertilizador, ¿no? exacto. Tienen aspectos muy buenos, desde el Mm, paisaje a la creación de suelo. Es decir, es verdad, la ceniza ujú, al principio de la erupción impacta mucho, pero luego es al contrario, es decir, fertiliza el suelo y es capaz de hacer que exista más biodiversidad. Vamos a traernos, o yo me traigo a la audiencia a mi región. Este año se cumplen 10 años de la última erupción de las Islas Canarias, que fue una erupción mm, submarina en la isla del Hierro en 2011. Eh, y esa erupción que comenzó destruyendo la vida submarina alrededor de la zona de erupción ha tras pocos años, desarrollado un ecosistema adaptado a las grandes cantidades de energía que desprende el volcán de sus fumarolas submarinas, de tal punto claro. de que la cantidad de nutrientes, de hierro disuelto en el agua, es Mm, capaz de aumentar la diversidad y la vida de adaptarse a esos cambios. Entonces, en principio es cómo podemos ser resilientes, incluidos los ecosistemas, a claro. el momento en el que el volcán actúa, pero luego cómo podemos bounce back, Sí, recuperarnos. recuperarnos, claro, claro. Oye, frente a eso mismo y considerando el ejemplo del hierro que mencionaste, Caro Medel pregunta si hay animales que crecen en estos espacios, ¿cierto? Que tienen mucho azufre y muchos químicos que uno diría así como, pero ¿cómo pueden respirar allí o cómo pueden vivir allí? No, ahí no es que pase Se la nos pregunta, escapa, porque no soy experto en geoquímica, sí, pero se es nos verdad escapa que allí. sí podemos son como digamos uno de los nichos más Mm, apropiados para la creación de la vida, de tal punto que, sí. por ejemplo, las chimeneas negras o black Ujú. smoke Los black del monte smoker. oceánico tienen sus propios ecosistemas que no Ujú. existirían si no existiera esas emanaciones volcánicas. En ese caso Claro, son hidrotermales, claro. pero pueden Claro. haber. Y hay que recordar que probablemente la vida en el planeta Tierra partió también así, o sea, partió con mucho volcanismo, ¿cierto? Con un agua, todas Estamos estas hablando de, bacterias, estamos hablando las de elementos cianobacterias, claro. químicos, química, Ujú, energía térmica que podría ser como el reactor necesario para que se acelerase las reacciones químicas de moléculas orgánicas que son la base de la vida. Entonces tienen muchísimo interés para la exploración planetaria, es decir, planetas que tuviesen volcanismo son probablemente más apropiados para que existiese vida que ujú, planetas sin esa actividad volcánica. Estamos claro. hablando de si es un candidato a que controle la emergencia de la vida, cómo Claro. comienza.
Mira, Dano Llanelo, él hace dos preguntas. Pregunta, ¿qué se entiende hoy respecto al ascenso de los magmas? Tratemos de responder aquello en 2 minutos o tres, porque ¿qué se entiende hoy? Yo creo que podríamos pasarlo así como un par de Sí, papers muy, pero de forma muy, genérica hablamos muy, de, sí. probablemente se refiere a, bueno, hay dos extremos, ¿no? El ascenso Ujú, diapírico, es decir, ujú, por debajo de la corteza, se presupone que las condiciones son tales que permiten un ascenso por flotación a lo largo de las fracturas, a tal punto claro, de que no necesitas que el magma se concentre en grandes cantidades. A partir de la corteza hacia arriba, es el contraste de densidad entre el fundido y la roca circundante es tal que necesita algún input mayor algún de energía. Y ya. ahí hablamos de propagación a lo largo de diques, ¿no? De Ujú. self-sustained, ¿no? Que se, Fracturas se que autopropagan se así, autopropagan, se claro. autopropagan. Entonces, Que parten, digamos, muy cálidas, muy fluidas, y ahí entonces empieza a abrir y hace el dique y luego empieza a, como a es un disolver, tema por así decirlo, la roca. es un tema de intensa investigación. Sí, Se habla sí, muchísimo, se explora mucho el fenómeno que se llama flujo reactivo, ¿no? En medios ujú, porosos, como podría ser el MASH, este lugar claro, esponjoso con tal, esponjoso. no solamente es el aspecto del flujo de fluido, es cómo reacciona la matriz con el fluido y si hay fenómenos de corrosión que permiten que se canalice Que se los canaliza. fluidos, ¿no? Entonces, sí, en principio en general es por la flotabilidad dictada por la composición y la densidad Claro. del magma primigenio. Oye, y al mismo Dano Llanelo le vamos a pedir, si todavía nos está escuchando, que explique, porque no le entendí muy bien, porque a ver si tú lo entiendes, Pablo. Dice, ¿cuáles y cómo son los casos de volcanes que difieren en gran medida en sus comportamientos? Ok, bueno, estamos hablando de la composición química, como comentamos al principio Yo creo que de eso, la sí, charla. sí, Estamos hablando del estado tensional, es decir, si estamos en zonas de compresión, extensión, zonas de cizalla, los volcanes. Estamos hablando de la cantidad de gases, estamos hablando mm, de la tasa a la cual asciende el magma, es capaz de fragmentar más o menos el mismo material con la misma cantidad de gas, con la misma composición química. Estamos hablando de ahí, hay muchos parámetros que muchos controlan factores. la actividad volcánica. Y ahí es donde está, bueno, y no solamente eso, también son las escalas. Es decir, Mm, hay muchas escalas que estamos hablando. Estamos hablando desde los nanoporos a los conductos de 100 metros de diámetro. Estamos hablando es un problema muy complejo, por eso es sí. tan complicado entender el comportamiento o predecir el comportamiento de un volcán. Es un volcán. Oye, hablando de predicciones, para que vayamos también así como tomando todas las preguntas que nos quedan en la canasta, eh, nos preguntaron sobre señales automáticas y aquí yo levanté la mano y dije, hey, adivinen quién está trabajando Y sabes más que yo. en tratar de clasificar automáticamente. Bueno, nos preguntan en particular digamos, en general, cuál sería el estado del arte en la clasificación automática de señales y posteriormente si en Chile se trabaja con clasificación automática de señales. Y la verdad es que el estado del arte últimamente con lo que es el machine learning, esto de machine learning, la inteligencia artificial, ¿cierto? De que podemos como entrenar a la computadora, ¿cierto? Para que distinga las distintas señales y después pueda aprender solita, ¿cierto? De decir, esto es un BP, esto es un LP, esto es aquí, esto es allá, y con eso, digamos, tener entender, digamos, qué es lo que está pasando, cuáles son las características que tienen. En Chile hay un par de grupos que están trabajando con clasificación automática. Yo igual siempre me considero como parte de Chile porque estando en Canadá igual, pero me gusta trabajar con Chile. Entonces, claro, se está empezando a hacer cosas, se han hecho cosas,
pero la verdad es que no sé si eso es parte de algo que utilicen, digamos, constantemente en el monitoreo en Chile o en otros lados, ¿ya? Yo me imagino que para algunos observatorios el tener, digamos, algo que preclasifique, ¿ya? Porque yo creo que siempre al final pasa por el ojo humano más experto, porque el computador, por mucho que aprenda, no tiene siento yo que no tiene la observación de todos los factores que uno tiene cuando está allí y ve las cosas. Y qué sé Te- te- ¿Qué voy a decir que no sepas tú más que yo? Pero bueno, sí que tengo una opinión sobre el apoyo que nos proporcionan los ordenadores. Es decir, eh, Sí, eh, yo creo que hay que entender las limitaciones del machine learning, del deep learning, de la inteligencia artificial. Hay que entenderlo más como una ayuda mm, para focalizar la atención del humano, hasta el punto de que esté suficientemente fresco en lo que es importante y no se agote los recursos y la atención revisando cosas que no merecen la pena. Entonces, claro, el discriminar no es como la clasificación final, o yo no lo entendería como tal, o por lo mm, menos no creo que el estado del arte del machine learning, bueno, quiero decir, hasta donde yo sé, en el pasado se usaban las transformadas en el espectro de claro, Fourier, de que a Fourier, partir de ahí se hacían las clasificaciones. Eso fue derivando en diferentes metodologías, pero ahora se claro, usa más la inteligencia artificial. claro. Sino simplemente eso. Bueno, no sabemos cómo puede evolucionar, es decir, hace Mm, 10 o 20 años el deep learning se pensaba que era un juego de gente de ciencias de la computación y sí, que no tenía aplicación ninguna, puesto que y ahora todo una red tiene, neuronal de más de dos capas no es capaz de claro, predecir claro. o no tiene garantías teóricas de que sea un buen aproximador de una función genérica. Claro, claro. Bueno, ahí esperamos entonces, a lo mejor en el próximo EGU o EGU, de ahí estaremos mostrando alguna cosilla. Oye, para que vayamos terminando acá, bueno, Benjamín Arteaga pregunta producto de qué se dieron las recientes erupciones en Islandia y qué tipo de volcanismo hay allá. No, Ya, no, que es fantástico decir que una de las cosas muy peculiares de esta erupción Fagradalsfjall es que genera unas fuentes de magma bastante muy repetitivas, con sí, un periodo muy frecuente. Y eso claro, probablemente nos indica que existe un reservorio de cierto tamaño que se rellena, sus gases se exsuelven y es capaz de generar esa como un periodicidad. ciclo. Al punto Claro, que forma, sería como un geyser, un geyser. claro, qué entretenido. Oye, acá me está llegando el sol así al frente, de repente fue Canadá, así como hoy, en con Canadá. el sol acá, encandilada. Te mando ahí un poquito de sol para la noche. Bueno, y vayamos terminando con el par de preguntas que nos queda. Por ejemplo, nosotros, bueno, estando en Chile, nos fijamos mucho en las erupciones en Chile. De repente, estando afuera, uno también se fija, obviamente, en erupciones afuera. ¿Cómo es el registro de erupciones en Latinoamérica en comparación a otras partes del mundo? Yo me imagino perdón, estoy en vivo, Sí. en vivo. Eh, yo me imagino que registros de erupciones, claro, no solamente históricas, ¿sí? Que uno va al terreno y hace una zanja y empieza a ver cuándo hizo erupción, sino que yo creo que de erupciones así como constantemente. El esfuerzo de generar bases de datos de erupciones es una de las patas de las que hablábamos que es aconsejable hacer en cada volcán. Ahora, el esfuerzo regional, Sí. y vamos, seguro que puedes invitar a gente mucho más especializada en Sudamérica que yo. Entiendo que pasa por la coordinación de diferentes servicios geológicos o Mm, instituciones responsables de la vigilancia en organizaciones o por lo menos en aspectos en los que haya un interés fronterizo, ¿no? Recuerdo perfectamente uno de los ejemplos más mm, paradigmáticos es la situación que existe entre Ecuador y Colombia, ¿no? En el Cerro claro. Chile.
que realmente hasta hace relativamente muy pronto, muy recientemente no se compartían datos, y a partir de una serie de terremotos que ocurrieron hace unos 10 años, pues la coordinación y la cooperación ha incrementado bastante, ¿no? Mm, Eh, es necesario, hasta donde sé, la organización ALBA, que aúna a vulcanólogos de Latinoamérica, pues está haciendo esfuerzos para aunar esas experiencias y compartir experiencias entre diferentes países. Pero siempre se puede mejorar a través de organizaciones como la YAPSEI o ALBA, o soluciones bilaterales entre diferentes países. claro, y en general, bueno, ahí a todos los que están, digamos, siguiendo el estudio de volcanes, ¿cierto? En Chile o en Latinoamérica, donde sea que nos estén escuchando, que les estoy mostrando entre Ecuador y Colombia, ¿cierto? Está esto que es el Cerro Negro y el volcán Chiles, justo ahí en la frontera de ambos. Un poco similar también con lo que nos pasa en Chile con el Cauye y con Lanín, ¿no? Lanín ya está justo en el borde entre Argentina y Chile, pero claro, nuestros volcanes en Chile, por ejemplo, hacen erupción y a los pobres argentinos les cae la gran mayoría de las cenizas. Es lo Entonces que ahí tiene estamos la medio, condición atmosférica. Está claro, claro. dependiendo de las condiciones atmosféricas, pero en general el viento va para ese lado. Entonces, terminar, digamos, las cajitas de preguntas. Nos preguntan cuáles son los volcanes con mayor probabilidad de erupción en Chile. No sé si eso se la vamos a preguntar a Pablo. No, bueno, puedo decir una generalidad enorme, ¿no? Que exactamente Nevados de Chillán es uno de los sistemas magmáticos o volcánicos más activos, pero no solamente ahora, sino en Mm, todo el periodo histórico. Y a partir de ahí, pues bueno, no puedo decir más que es necesario hacer la vigilancia volcánica de todas las regiones volcánicas de Chile, no solo, pues sí, es que existen no varias, solo es para decir, el la sur. zona sur, Sí, la zona norte, incluso la zona cercana a la frontera con Bolivia, también es necesario también. Sí, invertir en conocer esos volcanes. Y claro, cada uno de ellos que tenga un sistema de monitorización apropiado a su nivel de actividad. No de todos los actividad. Sí, volcanes tienen por qué tener el mismo nivel de monitorización para ser eficiente. Es decir, hay volcanes que requieren muchísima más vigilancia, y hay otros que pueden ser que se puedan reforzar temporalmente si muestran en desviaciones de los niveles base. claro, ciertamente. Y bueno, para eso siempre tenemos que estar ahí atentos a las organizaciones nacionales, ¿cierto? Bueno, Que parece son las que encargadas, ¿cierto? De monitorearlos y de llevar a cabo toda también, o gran parte de la educación, digamos, desde esa línea de lo que ellos hacen. Y por supuesto, tratar de informarse siempre por los canales formales y aprovechar estas instancias, por ejemplo, que tenemos ahora de conversar y de preguntarle a volcanólogos lo que... es muy importante lo que acabas de decir, Cindy. Es Claro, decir, hay que siempre informarse a través de los responsables locales o regionales de la vigilancia volcánica. Es muy tentador opinar sobre volcanes de otros lugares, aunque tú tengas tu opinión, es necesario ser prudente en cómo expresarla y cómo canalizar esa información que tú puedas tener a las personas que toman las decisiones, puesto que muchas voces durante un momento de crisis pueden hacer tomar a los políticos las decisiones incorrectas. ujú, exactamente, exactamente. Oye, Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con... Si alguien quiere contactar conmigo, como dijiste, me pueden seguir por Twitter, o mi correo es- electrónico es pabloj.gonzalez@csic.es. ahí Y vamos a si poner alguien los tiene datos. otra duda, estaré encantado de responderle. Muchísimas Excelente, gracias por la muchísimas. invitación. De que, Pablo, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros hoy día en este especial de erupciones volcánicas del After Geoscientific.